¿Cómo están? Los saluda su tutor, Gregorio Bulnes. Ahora vamos a ver la cápsula del curso de Microsoft Project. Voy a tratar de explicar esto de una manera sencilla, que sea rápido de entender. En el curso vamos a ver todos los detalles, pero acá de una manera sencilla, utilizando el método que yo suelo aplicar en los conceptos de gestión de proyectos, que es un método desarrollado por mí, que es el 3x3. Primero que nada, cuando nosotros vamos a trabajar Microsoft Project, tenemos que definir el proyecto. Si nosotros entendemos ya la definición de proyecto y sabemos lo que vamos a hacer y qué necesitamos, ya nosotros podemos plasmar todo esa información en la herramienta para poder gestionar el proyecto. Microsoft Project lo que va a hacer es ayudarnos a gestionar el proyecto. Entonces, definir el proyecto. Nosotros tenemos acá, para definir el proyecto, lo que tenemos son el alcance, el tiempo y el costo. En el alcance lo que tenemos que tener bien claro es que vamos a entregar y dentro de ello analizar qué limitaciones tenemos, qué supuestos hay y qué riesgos tenemos. Una vez que hemos definido bien el alcance, pasamos a ver el tiempo y en el tiempo vamos a definir el cronograma que tenemos de principio a fin, qué dependencias hay en la cadena de todos los trabajos que vamos a hacer en el proyecto, qué etapas necesitamos ir desarrollando paso a paso para completar el proyecto y finalmente analizar una evaluación de el peor escenario, el promedio y el mejor escenario, acá lo puse en inglés, worst case, average and best case, que es básicamente decirnos los tiempos, peor caso, mejor caso y promedio de cada una de las actividades que vamos a hacer en el proyecto para ejecutar el proyecto de la mejor manera. Y finalmente es el costo o presupuesto, en las cuales el presupuesto se va a repartir en los recursos humanos que tenemos, en los materiales que necesitamos para implementar el proyecto y toda la plataforma tecnológica de IT, telecom que necesitemos, software, recursos, todo lo que cite, para que el proyecto se lleve a buen término. Entonces, una vez definido esto, y se dan cuenta 3x3, vamos a tener toda la información necesaria para plasmar toda esta información en la herramienta y poder trabajar el proyecto. Una vez que hemos definido eso, tenemos que definir el WS, que es la estructura detallada de trabajo, el Work Breakdown Structure. Entonces, hay tres. Vamos a bajar acá para que pueda entrar toda la información. Acá tenemos los requerimientos. Yo recomiendo que lo hagamos a 3 niveles y después les enseño un gráfico. Los requerimientos, los entregables y los work package. Los requerimientos son las cuentas de control, básicamente. Las cuentas de control, por ejemplo, ingeniería, y acá contablemente tiene que hacer match cuánto se va a gastar en ingeniería, en materiales, en mano de obra, la parte legal, la parte administrativa, la parte de calidad, etc. Hemos dividido todas estas, las cuentas de control. Las actividades de planificación dentro de cada una de ellas. En este caso puse el concepto de ingeniería, ¿no? Para hacer un ejemplo. Las actividades de planificación, por ejemplo, en ingeniería serían el survey de ingeniería, la ingeniería preliminar, la ingeniería de detalle y la ingeniería final. Luego, en el Work Package, agarramos el survey de ingeniería. El survey de ingeniería, acá cuando asignamos el Work Package ya asignamos un responsable, un cronograma, un costo y un cronograma o tiempo. Entonces, en el Work Package ya tenemos bien definido quién va a hacer el trabajo, cuánto va a costar y el tiempo que va a tomar, ¿no? Y el survey de ingeniería, por ejemplo, puede ser visita al sitio, recopilación de datos e implementar la base de datos de esa información, ¿no? Eso es básicamente. Y finalmente esto lo traduzco yo en este gráfico, ¿no? Es un gráfico para que entiendan más o menos el nivel 0 es el objetivo del proyecto y los 3 niveles que les recomiendo, el de requerimientos, entregables y los work package. Esto es un consejo, ¿no? Ustedes pueden armar el work package de la mejor manera, que se les sea fácil. Y les recomiendo que no sea muy disgregado porque si no entran al micromanagement que no es nada bueno para el gestor de proyecto, ¿vale? En fin, una vez definidos esos dos puntos, ¿no? Entramos ya a lo que es el Microsoft Project. Microsoft Project, mi consejo, son 3 páginas principales que hay que tener en cuenta. El Gantt, recursos y actividades. Son 3 páginas y ahí se van a familiarizar de una forma muy sencilla con la herramienta de Microsoft Project. En el Gantt vamos a tener 2 páginas interesantes, diagrama y el seguimiento, ¿no? El tracking. El diagrama de Gantt y el seguimiento. Tenemos esos dos. Normalmente usamos esta a diario o podemos usar el seguimiento conforme queremos ver la ruta crítica, en qué etapa estamos, etc. Luego tenemos otras 2 páginas, que es la de recursos y de actividades. La de recursos tenemos la hoja de recursos y el uso de recursos. Y en actividades igualmente la hoja de actividades y el uso de actividades. En la hoja de recursos nosotros colocamos los recursos con sus respectivos costos.
tanto recursos humanos como recursos materiales como recursos tecnológicos, que le aplicamos costo fijo o costo de hora hombre, ¿vale? Y el uso de recursos lo que nos va a hacer es, vamos a verlo ya acá en los pasos, nada más acá les doy un enunciado, vamos a ver cómo están los recursos distribuidos en las diferentes actividades. Y en las actividades vamos a ver cómo están las actividades utilizando los diferentes recursos. Básicamente eso es, 3 puntos de vista. El diagrama de Gantt en general, visto desde el punto de vista de recursos, cómo se están utilizando las diferentes actividades y las actividades, cómo están usando cada uno de los recursos. Esas son las 3 páginas principales que hay que ver en Microsoft Project. En el primer paso, Microsoft Project. En el primer paso tenemos que hacer definir calendario, fecha de inicio de proyecto y agregar las actividades. Para definir el calendario tenemos, primero, cuando iniciamos de cero, lo que yo recomiendo es ir a formato y darle la pestañita tareas de resumen de proyecto. Esto nos va a habilitar la línea 0. La línea 0 es fundamental porque va a ser la línea raíz. Y de aquí todas son sublíneas. Y eso nos permite tener el proyecto inicial 1. Por ejemplo, acá estoy definiendo diseñar un dron, implementar un dron de ala fija. Y ponemos proyecto aeronáutico 1. ¿No? Entonces, acá nosotros hacemos el inicio, dando esta pestañita, generamos la línea 0 y acá se genera el proyecto aeronáutico 1, el proyecto 1. Cuando tengamos un proyecto 2, un proyecto 3, un proyecto 4, nosotros podemos integrar los diferentes proyectos con la herramienta Microsoft Project basados en esta línea 0. Es por eso que es importante esta línea. Hay muchos no la usan, pero claro, dejan aislado el proyecto. Mi recomendación es siempre usarla. Y es ir a formato, dar esta pestañita y ya tenemos la línea 0. Luego, implementamos el calendario. ¿Cómo implementamos el calendario? Nos vamos a la pestaña de proyecto. Acá le damos clic en cambiar el tiempo y acá nos abre esta ventana y crear calendario. Creamos un calendario en las cuales vamos a poner qué excepciones hay, qué semanas laborales, qué vacaciones, etcétera, etcétera. Definimos el calendario que vamos a usar. Y esto tenemos que hacerlo porque dependiendo del país donde nos encontremos, hay diferentes feriados y nosotros no podemos usar un calendario estándar, porque nosotros podemos pensar, desarrollamos nuestro programa y ponemos actividades un lunes, que de pronto en esa ciudad es feriado, ¿no? Un lunes que la organización suele que los lunes la gente no trabaja porque tiene una sesión durante un mes, una sesión de capacitación. Entonces nosotros tenemos que tener esa información para implementar un calendario y automáticamente la herramienta nos separe que ese lunes no se va a trabajar. Entonces hace una implementación, un cronograma real y no nos engañamos nosotros mismos, ¿vale? Entonces es fundamental crear el calendario. La fecha de inicio del proyecto. Esta se implementa acá, básicamente en proyecto. Nos vamos acá a fecha de estado, le damos clic e implementamos la fecha que nosotros queremos iniciar el proyecto, ¿no? Normalmente aparece la fecha del día actual. Nosotros la idea es que si el proyecto va a implementarse dentro de 2 semanas o dentro de un mes, pongamos esa fecha y ya lo tenemos reservado y vamos armando nuestro Gantt y nuestra planificación de proyecto, ¿no? Y finalmente, pues, es agregar las actividades, ¿no? Básicamente agregamos las actividades acá, a sus diferentes niveles, y listo. Ese es el primer paso que hay que hacer en Microsoft Project. Terminado eso, el segundo paso, básicamente es la secuencia de actividades y jerarquías, luego colocar y verificar los recursos y verificar las actividades. Acá vamos a ver lo que habíamos visto de las 3 páginas principales de las herramientas de Microsoft Project. Secuencia de actividades y jerarquías. Básicamente, ¿qué tengo que poner acá? Duración, recursos y dependencias. Y esto lo vemos acá. Vemos, acá están nuestras actividades, ponemos la duración que va a tomarnos cada una de ellas, los tiempos que habíamos visto en la definición del alcance del proyecto, ¿no? ¿Qué predecesoras o qué dependencias hay en cada una de ellas? Es decir, por ejemplo, de esta actividad yo la inicio cuando se haya acabado la actividad 12, que es esta de acá. Entonces, una vez que se hayan acabado todas estas actividades, recién inicio esta actividad, ¿no? Entonces, y así voy poniendo las dependencias. Una vez que pongo las dependencias, también pongo los recursos. ¿Qué recursos voy a usar en cada una de estas actividades? Que yo ya los conozco, obviamente, ¿no?
porque cuando definí el proyecto, definí qué recursos tenía, y para eso yo tengo un presupuesto. Entonces, asigno todo esto acá, y veo, y yo voy formando mi Gantt, ¿vale? Esto lo hice de esta manera, todavía no hay nada, no hay sobrecarga, todo va bien, pero ya hemos definido eh, la secuencia de actividades del proyecto, ¿vale? Luego viene colocar y verificar los recursos. Acá, entonces, primero me voy a la hoja de recursos, como ya hemos dicho. En la hoja de recursos, acá están los recursos asignados. Si yo los puse en el Gantt, van a aparecer acá automáticamente. O si no, yo los defino acá, ¿no? Con sus respectivas iniciales, la capacidad que voy a tener disponibilidad de esos recursos, si van a estar al 100% en el proyecto, al 50%, al 80%, etcétera. Eso se define con los diferentes directores funcionales. La tasa estándar por hora que me va a costar, o un costo fijo, yo no defino eso, y se va armando el presupuesto acá, ¿vale? Y el uso de recursos es básicamente, se definen todos los recursos acá, son las cabeceras, todos los recursos, y cada recurso qué actividades va a realizar, y durante el ciclo de vida cómo se va a distribuir su carga, ¿vale? Esta es diferente la hoja de recursos que el uso de recursos. Estas son, pero son prácticamente las hojas de recursos que utiliza Microsoft Project para entender. Primero para definir los recursos y luego para ver cómo están distribuidos durante el ciclo de vida del proyecto. Finalmente acá, en la segunda etapa de Microsoft Project, verificamos las actividades en las cuales vemos el uso de las actividades o tareas. Acá, a diferencia del otro que teníamos los recursos de cabecera y hacían diferentes actividades, acá tenemos las actividades de cabecera y nos dicen qué recursos están dentro de esa actividad y en qué periodos se va a usar durante todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Entonces acá verificamos todas las actividades están y esas actividades van a aparecer automáticamente cuando yo he creado el Gantt, ¿vale? Y luego finalmente tenemos el tercer paso, que es revisar las sobrecargas. Para revisar las sobrecargas tenemos dos hojas. El uso de recursos, donde están, el uso de actividades está acá, y el uso de recursos. El uso de actividades, ¿por qué digo que uso de actividades? Porque las actividades están de cabecera. Y acá el uso de recursos, porque los recursos están de cabecera. ¿Se dan cuenta? En estas dos, yo puedo modificar, manipular el número de horas que yo asigno acá en los diferentes periodos. Esto lo puedo ver por semana, por día, por mes, etc. Entonces yo digo, ok, acá le voy a asignar más horas o menos horas, dependiendo de la cantidad, la capacidad de recursos que yo tenga. Si yo veo que comienzo a tener sobrecargas de recursos, comienzo a ecualizar esto y a asignarle menos horas en las diferentes etapas del proyecto, de tal manera de que el proyecto se me pueda alargar más o puedo poner recursos adicionales para mantener el periodo del proyecto, ¿no? Las modificaciones que yo haga acá se van a reflejar acá o viceversa, y esas mismas se van a reflejar en el Gantt. Entonces, una vez que hemos revisado las sobrecargas y las hemos corregido, que no haya sobrecargas, creamos la línea base. ¿Cómo creamos la línea base? La línea base, básicamente nos vamos a proyecto, establecer línea base, le damos clic línea base 0, línea base 1, la que tengamos en ese momento, y sobre la última línea base es que nos va a comparar y nos va a medir las desviaciones, retrasos o sobrecostos que podamos tener en el proyecto. ¿Vale? Entonces, cada movimiento, ya sea en costo o en tiempo o una gestión de cambios, siempre hay que establecer una nueva línea base. No podemos mantener la línea base anterior porque si no, no vamos a ser efectivos a la hora de evaluar la eficiencia de nuestro proyecto. ¿Vale? Y finalmente tenemos la ruta crítica. La ruta crítica, básicamente, nos vamos al diagrama Gantt, vamos al Gantt de seguimiento o al tracking, si está en inglés, y acá podemos observar nuestra ruta crítica, ¿no? Que aparece en rojo cuáles son las actividades que están implícitas en la ruta crítica, en las cuales no podemos retrasarnos porque si no se va a retrasar el proyecto per se en general, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es muy sencillo entender la gestión de proyectos usando la herramienta de Microsoft Project, usando este método de 3x3. La idea es que en 3 pasos ustedes puedan entender. Obviamente hay diferentes herramientas, diferentes pestañas que ustedes van a ir jugando, en las cuales van a poder asignar diferentes funciones o revisar diferentes tableros de control,
etcétera, etcétera, dentro del curso de Microsoft Project. Lo importante acá en esta cápsula, mi intención es de que entiendan de una manera sencilla cómo implementar un proyecto de una manera rápida en la herramienta de Microsoft Project, pero siempre considerando, ¿qué cosa? Tres aspectos importantes que hayamos dicho acá. El Gantt, qué recursos y qué actividades. Con esa información empezamos a llenar nuestra información dentro de la herramienta. Cuando hablo de recursos, cuando hablo de actividades, pues son las del WS. Cuando hablo de recursos, estoy hablando de todos los presupuestos y tiempos que yo necesito cuando definí el proyecto y cuando definí el WS. Es una manera sencilla de 3 y 3 pasos para entender la herramienta de Microsoft Project en beneficio de la gestión de nuestros proyectos. Espero que la cápsula les haya servido. Cualquier cosa, estamos para que me hagan las preguntas en el foro de dudas o en el foro de las diferentes unidades y resolver las mismas, ¿sí? Nos seguimos leyendo y si ustedes están interesados en ver más información de 3x3, pues me hacen saber y les hago llegar información de la misma o pueden verlo acá en mi canal de YouTube. Muchas gracias.